Gloria a Dios. Dios le bendiga, que tenga una hermosa tarde. Ya son pasado el mediodía, 36 minutos después del mediodía, así que aquí en Cali, Colombia, en Argentina ya son las 2:30 pasada. Vamos a comenzar con un nuevo programa que hemos denominado La Hora Justa. ¿Y qué es la hora justa? Es el momento exacto. Bendiciones, Willy, un abrazo grande, hijo. La hora justa es el momento exacto. Diga para sí mismo: este es mi momento, esta es mi hora. La hora exacta es cuando llega tu tiempo justo de Dios para una palabra que puede cambiar tu vida para siempre, que puede transformar tu vida para siempre. Entonces, este programa que hemos denominado La Hora Justa tiene que ver con una palabra profética a tu espíritu, con una palabra profética a tu corazón. Hoy quiero hablar un tema que es una palabra profética para este tiempo que Dios está trayendo sobre toda la iglesia del Señor. Cuando digo iglesia, hablo de los hombres y mujeres que buscan, que aman, que quieren estar con Dios y su presencia. En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 13, vamos a tomar lectura allí de esa palabra. Es el tiempo presente que estamos viviendo como iglesia. Claudia Manguello, un abrazo grande, Dios te bendiga, hija. Bendigo a la profeta Mariana, un abrazo grande, hija, Dios te bendiga. Que el Señor los colme de toda bendición. Repito, dije, Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la dulce y majestuosa palabra del Señor. Medina Cinia, un abrazo grande, hermana, Dios te bendiga. Dice: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová, y es palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Bendigo a Mónica Ochoa, un abrazo grande. Que el Señor bendiga mucho tu vida. Gloria al Señor. Vemos una situación que estamos viviendo en este tiempo. ¿Por qué la iglesia no quiere aceptar a los profetas de Dios? Dice que Jeroboam, que era de la descendencia de David, Jeroboam estaba por quemar incienso. Él era un gobernante. En aquel tiempo quemar incienso era como hoy levantar una oración delante de Dios. Esteban Lorenzo Félix, abrazo grande, mi hermano, que la paz sea contigo. Era como levantar una oración. O sea que podemos decir que transportándolo a nuestro tiempo, lo que estaba ocurriendo es que el rey quería direccionar a la iglesia en su oración. Podríamos decir que era un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, un falso pastor. Alguien que quería ocupar un lugar que no le correspondía.
El rey había sido puesto por Dios para gobernar, no para direccionar espiritualmente al pueblo de Dios. Hoy tenemos gente que toma lugares que Dios no le entregó, que toma autoridad cuando no tiene, y por esa razón es que entramos en tiempos peligrosos, estamos en los tiempos finales. Entonces Dios hoy le habla a una parte de la iglesia que muchas veces ha visto, ha oído. Dice la palabra allí en el libro de Apocalipsis que Dios mismo le mostró a los que eran falsos, a los que decían pero no eran. La palabra de Dios se manifiesta desde la eternidad para eternidad. Gloria al Señor. Estoy tomando un matecito, hermano, mientras compartimos esta palabra, mientras compartimos lo que Dios dice. Quiero que allí en el libro de Apocalipsis vamos a leer en el capítulo 2. Verso 18, capítulo 2, verso 18. Dice la palabra, esto es en vivo y en directo, mi hermano. La palabra que Dios está soltando sobre mi vida en este momento. Soledad sin fuente, abrazo grande. Sin fuentes, sin fuentes. Dice capítulo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tu obra y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mayor que las primeras. Escuche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré a muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. León, agente León, abrazo grande, mi hermano, que la paz sea contigo. Miren, leíamos recién en Primera de Reyes donde un rey tomó un lugar que no le correspondía. Ahora estamos leyendo en el libro de Apocalipsis donde el Señor le habla a la iglesia y le dice: yo conozco que tú tienes amor, que tú tienes fe, escuche esto, que tienes fe, que eres servicial, que tienes paciencia y que las obras que haces son mejores que las que había hecho. Le dice hoy a la iglesia: hoy Dios te habla a ti, hoy Dios me habla a mí. Reconozco que tienes fe, reconozco que tienes amor, reconozco que tienes paciencia, reconozco que sirves a Dios, reconozco, Dios reconoce y reconoce. Ahora el tema es que Dios dice: pero tengo algo contra ti. Saludo a mi hermano Jesús Rojas, que está allí conectado, un abrazo grande. Pero tengo algo contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es fornicación en la Biblia? Sino una relación ilícita. Cuando hablamos cosas y decimos: Dios me dijo y Dios no te dijo.
Hay una fornicación ahí. Cuando decimos, Dios me puso para que yo sea, mire, y no se enoje, gatito, y se enoja, arrepiéntase. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, no permito, dijo el apóstol Pablo, que la mujer enseñe al hombre, que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre. Ahora Dios habla a través del libro de Apocalipsis y dice que toleras a que esa mujer enseñe y seduzca. Dios puede bendecir y utilizar la vida de quien sea. Todos hemos leído acerca de Kathryn Kuhlman, una mujer de Dios tremenda, poderosa en palabra y señal. Pero Dios nunca puso a la mujer por cabeza. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy tenemos pseudos y pseudas, apóstolas, que son líderes de ministerio. Pero eso es antibíblico. Yo no voy a limitar a Dios. La verdad es que no tenía pensado hablar de esto, pero el Señor me arrastró hacia este tema. Hoy tenemos, yo siempre digo lo mismo, a mi esposa siempre le digo lo mismo. Yo creo que existen apóstoles mujeres, sí señor, pero siempre y cuando esa mujer esté bajo autoridad. Siempre y cuando esa mujer cumpla con los requisitos bíblicos de estar bajo autoridad, porque está escrito que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza del hombre es Cristo. Eso no lo escribió el hombre, eso lo escribió Dios. Eso lo declara Dios. ¿Cómo puede ser que Dios levante a una mujer para ser cabeza cuando está escrito que la cabeza de la mujer es el hombre y no tiene a nadie encima? Eso es antibíblico, eso es diabólico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Por qué a fornicar? Porque el que sigue a una mujer que se cree líder, está fornicando porque está adulterando la palabra. Alábele que él vive. Alicia Morel, te bendigo. Alábele que él vive. La verdad nos hace libre. Y yo libero mi mano cuando digo la verdad de Dios. Cuando yo predico la verdad de Dios, libero mi mano. Y tu pecado va sobre tu cabeza y yo no voy a pagar por tu pecado. Dice que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando nosotros permitimos que se tergiverse la relación, el equilibrio de la autoridad delegada por Dios a través de los diferentes estándares y niveles de autoridad, estamos haciendo fornicación en el espíritu. La Biblia dice que Dios puso al hombre por cabeza. Y no es solamente que lo puso en su hogar, sino también en la iglesia. ¿O Dios se equivocó? En toda la Biblia usted ve que el mensaje siempre habla del liderazgo del hombre. Mucha gente pone como ejemplo a Débora, que fue juez y profeta. Pero cuando Débora fue a conquistar, ella llamó a un hombre para que fuera con ella porque ella sabía que ella no tenía la autoridad suficiente. Ella necesitaba entender lo que significaba estar encolumnado a la verdad de Dios. Ella buscó a un hombre para que ese hombre fuera la cabeza del ataque y conquistara. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque era una mujer sabia.
La Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar. ¿Cómo lo edifica? Alineándose a la voluntad de Dios. El problema que tenemos es que estamos desalineados con Dios. Cuando yo no cumplo el papel que debo cumplir, yo siempre digo lo mismo, el camino de Dios es así, es como una escalera inclinada, hacia arriba y hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante. Si tú no te paras en el escalón que fue designado por Dios para ti y te pones en cualquier otro porque tú quieres, el resultado es lo que leíamos en el libro de Primera de Reyes. Este rey tomó el lugar que no le correspondía. Cuando el profeta suelta la palabra, declara la palabra de juicio que Dios traía, el rey quiso levantar la mano contra el profeta y automáticamente su mano quedó seca. Como dijo Willy una vez, ahí quedó. Entonces, cuando la mano le quedó así, ¿qué significa la mano? La mano significa poder. Tenemos una iglesia sin poder porque la iglesia está desalineada a la voluntad de Dios. Porque la iglesia no está caminando conforme los parámetros de Dios. Porque la iglesia se ha tomado la atribución de decir Dios me dijo cuando Dios no habló. En el tiempo de Juan el Bautista, dice la Biblia que pasaron, y la historia, que pasaron 400 años entre la última voz profética y la aparición de Juan el Bautista. En esos 400 años Dios guardó silencio. Dios no habló. Quiere decir que los últimos que oyeron la voz profética desaparecieron, murieron todos. 4 o 5 generaciones más tarde aparece el profeta Juan. Pero a mí me llama la atención lo siguiente. ¿Cómo es que la gente que no estaba acostumbrada a oír la voz profética creyó que Juan era un profeta? ¿Y por qué los sacerdotes, los que enseñaban la palabra de Dios, los que transmitían el mensaje de Dios a través de los escritos de la Torá, por qué descreían de que Juan fuera profeta? Porque mientras Dios hizo silencio, los sacerdotes siguieron profetizando, diciendo Dios me dijo, hola. La gente estaba acostumbrada a oír profecía. La gente creía que los sacerdotes eran profetas, pero Dios estaba en silencio. Cuando apareció Juan, la gente siguió creyendo que era un profeta, igual que lo que siempre ocurría. Pero los falsos, como sabían que era mentira, no creían que Juan fuera un profeta. ¿Por qué? Porque ellos eran falsos, pensaban que Juan también era un falso. Hola. Y eso es lo que ha ocurrido con la iglesia. Hombres y mujeres, pastores, evangelistas, pongan el nombre que usted quiera, que Dios no los llamó a profetizar, han venido profetizando y profetizando y profetizando y diciendo mentiras que nunca se cumplieron. Y hoy, cuando un profeta de Dios les habla, la gente descree del profeta de Dios porque está cansada de oír una voz mentirosa. Los falsos profetas, los reyes antiguos usaban falsos profetas. Usaban gente que le profetizaran lo que quería oír. Como hoy en las congregaciones tienen a su profeta, porque les conviene que digan lo que ellos quieren oír, no lo que Dios dice. Alá verá que él vive. Paola Melina Fauré, te bendigo, abrazo grande, mi hermana. ¿Me está oyendo o no? A mucha gente no le gusta esto. Pero yo vengo a decirte en esta hora que esos falsos que quieren hacer actos que Dios no los mandó a hacer, esa Jezabel, esos que fornican, adulteran la palabra de Dios, viene el tiempo en que su poder quedará cancelado.
Lo que creen tener le será quitado. Y será visto por la iglesia va a ver. Cuando esa mujer Jezabel, y hablo de la iglesia que adultera la palabra, sea lanzada en la cama y sus hijos sean muertos por causa de que no entendieron el mensaje de Dios. Dios levanta profetas. Dios levanta profetas con una palabra poderosa. Pero viene el tiempo en que los falsos profetas serán avergonzados. Viene el tiempo en que los falsos profetas serán sacados a luz. Y todo el mundo verá que son falsos, que son hijos del diablo, que utilizan la palabra de mentira, aduciendo que es palabra de Dios. Profeta Pablo López en Córdoba, Argentina, te bendigo. Entonces, estamos en un tiempo peligroso, como en el tiempo en que este profeta va a amonestar a Jeroboam. Quisieron levantar la mano contra él, quisieron ajusticiarlo, pero cuando tú eres un enviado de Dios, levante la mano el diablo, los demonios, quien sea, no podrá contra ti. Porque el poderoso de Israel, el que no ha perdido una batalla, el poderoso gigante, el guerrero invencible, va contigo delante de ti y él pelea tu batalla. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, le dijo a Josué, estaré contigo. Y así te dice Dios hoy, nadie te hará frente. Mientras tú hables la palabra, mientras tú prediques la palabra, nadie podrá hacerte frente, porque Jehová el Señor está contigo donde quiera que vayas. Se levantan los falsos profetas, se levantan los pastores sensuales, los pastores humanistas, se levantan las siervas y siervos de Dios que dicen yo tengo autoridad y no pueden echar fuera un demonio, pero la iglesia del Señor es una iglesia de poder, es una iglesia de unción, donde nosotros en el nombre de Jesús echamos fuera al diablo, porque no tiene arte ni parte con la obra que viene del Redentor, del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del que está en los cielos, en la tierra y crea todas las cosas para gloria y alabanza de su creación. Dios creó cosas para glorificarte a ti. Dios creó las cosas para que tú seas un hombre que camine de gloria en gloria y de poder en poder. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice en el capítulo 2, verso 20 de Apocalipsis. Tengo unas pocas cosas contra ti, iglesia, que toleras. A esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Yo me he cansado de oír, hermano, gente diciendo, no, porque Dios me llamó para crear un ministerio, para ser padre, madre de multitudes. No se le cae una gota de revelación. Que Dios se confundió. Dios no sabe cómo hace las cosas. Dios cuando te pone por cabeza de un ministerio te da revelación, te da capacidad para guiar, para enseñar. Yo me he cansado de ver gente con títulos de todo tipo. No se le cae una gota de revelación. Y la Biblia dice que la revelación viene sobre los apóstoles y profetas. ¿Cómo es que tú eres un apóstol y no se te cae una gota de revelación? ¿Cómo es que eres un profeta y nunca una palabra revelada, siempre predicando lo que predican los demás? Muchos cuando oigan este video, cuando vean esta prédica, van a querer levantar la mano como Jeroboam para justiciarme, para hablar mal de mí, para blasfemar. Pero tenga cuidado porque el Rey de Gloria está conmigo. Y cuando se levanta la mano contra el escogido, contra el profeta de Dios, la mano queda seca y trae muerte. Como dijo alguna vez Kathryn Kuhlman, ¿tiene un problema con mi llamado? Pregúntele a Dios. ¿Tiene problema con lo que predico? Pregúntele a Dios. Deje de andar aburriendo. Dice que el profeta declaró la palabra. Y el altar se rompió, dice.
se derramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios había dado por palabra de Jehová. A mí lo que me impacta, que luego este profeta es invitado por el rey, porque el rey le dice que ore por él, el profeta ora, es restaurado, Pero el tema está en que luego él dice, no, yo no, me fue dado orden de que no coma con nadie, no haga, yo así que no voy a aceptar nada tuyo, y se vuelve por el camino. Por el que tenía que volver. Dice que se encuentra con un profeta viejo. Y el profeta viejo lo invita a comer. Y le dice el profeta viejo, porque me dijo Jehová que te invitara. Este profeta venía, hermano, de soltar una palabra poderosa, de orar por un milagro, de una mano, se secó la mano, oró, fue restaurada la mano. Tremendo era, hermano. Una unción, un poder sobrenatural tremendo. Pero viene el profeta viejo y lo convence y lo lleva a su casa. Cuando está comiendo, el mismo profeta le dice, así te dice el Señor, por cuanto desobedeciste, ni bien salgas de acá, te van a comer los osos ahí, los leones. Y así fue. Lo mataron. Yo digo, yo cuando leí esto casi me manifiesto, hermano, casi me endemonio y solo me tuve que hacer liberación. ¿Cómo con toda la unción lo invita el rey? No quiere ir a comer el banquete porque está creyendo a la palabra de Dios. Pero de repente viene este viejo profeta y le habla y él cree lo que le dice y se va con él. Así pasa hoy, hermanos. Dios te dio una palabra y vienen aquellos viejos que hace 20 años que están siempre con lo mismo, que nunca han crecido y dicen no, porque tiene que hacer así, y vos le haces caso y te vas detrás de lo que dicen ellos. 20 años en que no les sirvió lo que dicen porque no han oído la voz de Dios, pero vos le oís a ellos y caés junto con ellos en el descrédito delante de Dios. Si Dios te entregó una palabra, aferrate a la palabra que Dios te entregó. ¿Sabés cuánta gente me ha querido cambiar la visión? ¿Sabés cuánta gente me quiso? Porque, por ejemplo, el nombre de mi ministerio es Fuego Santo Internacional. Yo viví 4 procesos del ministerio que Dios me dio. 4 procesos. Y en esos 4 procesos me han querido cambiar la visión, me han querido cambiar el no. Yo me he aferrado a la palabra que Dios me entregó. Esta mañana Dios me hablaba y Dios me hacía ver que lo que Él un día me llamó, para lo que Él un día me escogió, sigue estando firme, porque en Dios es así, amén. Las promesas que Dios me dijo, hoy comienzas a cruzar el Jordán, bendito su nombre, aleluya. Hoy comienzas a entrar a la tierra prometida. Hoy comienzas a recibir lo que te he prometido, me dice el Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo de la bendición. Ha llegado el tiempo en que Dios se va a glorificar. En que las promesas que me hizo se van a cumplir. Y yo tengo promesas que tienen que ver con economía. Y sé que viene el tiempo de cumplimiento. Pero a mí no me desespera eso. Y yo sentí un tremendo gozo en mi espíritu y empecé a llorar y le dije, Padre, pero a mí sinceramente eso, tú sabes que para mí es secundario el tema del dinero. Para mí yo quiero que tú me hables desde el espíritu, desde lo ministerial, desde las promesas, aleluya, que tú me hiciste a través de los milagros, las señales y los prodigios. Y Dios me habla una palabra. Y Él me dice que del mismo modo que su amado fue reconocido, fue un portador de gloria, fue alguien escogido para hablar una palabra y que las naciones le obedezcan. De ese mismo modo, en este tiempo me había escogido para eso. Cualquiera puede pensar que es vanagloria, no me interesa a mí. Yo sé lo que Dios me dijo y sé a quién le he creído. Y cuando Dios me dijo eso, se llenó de gozo mi corazón y me dijo, te haré un hombre conocido, un hombre
internacionalmente. La palabra que Él un día trajo a mi corazón, a mi espíritu, se volvió nuevamente a vivificar en mí. ¿Pero por qué, hermano? Porque me han querido miles de gente sacarme de la visión. Rafi Herrera, abrazo grande, mi hermano. Me han querido quitar la visión. Han querido, como le pasó al profeta, el profeta declara la palabra, la señal viene, se rompe el altar, le queda la mano seca al rey, él ora por la mano, es restaurado, el rey lo invita a que vaya al palacio con él para agasajarlo, él le dice, no voy a aceptar nada porque Dios me dijo que no coma y que no beba, por tanto yo voy a volver por donde tengo que volver. ¿Qué es lo que hace? Estaban viendo eso los hijos del profeta viejo, van y le cuentan. El profeta viejo fue y le salió al cruce en el camino y lo invitó a su casa. Cuando llegas, acepta ir a su casa cuando Dios le había dicho que no fuera a ninguna, que no entrara a ninguna casa, porque el profeta viejo le dijo, no, porque Dios habló conmigo. Y aceptó y se puso a comer. Y cuando está comiendo le dice el profeta, por la misma boca del profeta viejo le dice, así, y lo ajusticia la palabra de Dios. Le declara que va a ser muerto y tal cual como le declara así es muerto. ¿Por qué? Porque él debía haberse aferrado a la visión que Dios le entregó. Él debía estar firme en la visión que Dios le dio. Pero él, en vez de que le creyó a aquellos que llevan años que no han podido alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Usted nunca ha visto esos pastores que llevan 30, 40 años que tienen 20 personas hace 20 años? Nunca le funcionó la iglesia. Pero usted viene con una idea renovada en el espíritu porque Dios le mostró y ellos quieren enseñarle cómo hacerlo. Cuando 20, en 40 años no le funcionó, te quieren enseñar a vos para hacerte caer. Son instrumentos del diablo que quieren sacarte de la visión. Verso 21 dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, en el que había hecho volver ensilló un asno, escuche, y yéndose se topó con un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. La palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios no le había dicho. ¿Por qué tenemos iglesias hoy que están muertas? ¿Por qué tenemos iglesias hoy que no hay mover de Dios, que no hay? Porque se hicieron caso al hombre y no a Dios. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, cuando fueron azotados, el apóstol Pedro, cuando fueron azotados, que le dijeron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, ¿es menester obedecer a los hombres o a Dios? Esto no es que seas desobediente, pero si vos tenés la suficiente intimidad con Dios, vos vas a saber si tu líder está alineado con Dios. Si no está alineado con Dios, comenzá a orar para que Dios lo alinee, y si no, para que Dios te saque. No te cases con las personas. Casate con Dios. El ministerio no es un nombre, el ministerio es una guía espiritual, es una designación del Espíritu. Fuego Santo Internacional es un nombre, pero si Fuego Santo no tuviera una guía del Espíritu y los hijos espirituales nuestros no supieran y no recibieran de parte de Dios la impartición espiritual, no estarían. Porque si hay algo que le enseñé a mis hijos espirituales es que ellos buscaran primeramente el reino de Dios y su justicia. La comunión con el Espíritu. Eso es lo primero. Yo me enferma cuando veo gente que hace idolatría de los siervos de Dios. No hay como su pastor. Yo me acuerdo de una hermana que, no, mi pastor hoy está más perdida que Judas. ¿Y dónde quedó mi pastor y mi pastor? Adoraste a tu pastor y te vas a adorar a Dios. Quiero terminar con esto.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo quiero que preste atención. Enseñe a mis siervos, no es cualquiera, no es cualquier parte de la iglesia, no. Son los que son siervos de Dios. A ellos les engaña. Y le he dado tiempo para arrepentirse, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí que yo la arrojo en cama, en gran tribulación a los que con ella adulteran. A los seguidores de ese tipo de personas que dicen que Dios los puso por líderes y Dios nunca los puso por líderes. Adulteran con esa persona, con esa entidad. El Señor los mete en una gran tribulación. Escuche esto. Si no se arrepienten de las obras con ella, arrepiéntanse en los que están en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde, que Dios nos lleve a una revelación espontánea y específica en Dios. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos alinee. La diferencia y por qué uní estos dos capítulos, tanto Apocalipsis como Primera de Reyes. Porque cuando alguien toma el lugar que Dios no le permitió, está torciendo, está fornicando, llevando a adulterar la palabra, está torciendo la voluntad de Dios. Una cosa es que hagas lo que Dios te mandó. Otra cosa muy diferente es que hagas lo que tú crees que Dios dice. Tú no tienes que creer que Dios dice, tú tienes que saber que Dios lo dijo. ¿Por qué lo sabes? Porque lo has oído, porque lo has visto. No solamente porque lo lees. Ayer hablaba en la reunión ahí en la iglesia y hablaba acerca de levantar a los Elías. ¿Cuál es el problema de los Elías? ¿Por qué Elías tuvo que huir de Jezabel? Huyó de Jezabel porque estaba en pecado, porque nunca Dios le dijo que fuera y matara a los profetas de Baal. Jamás se lo dijo. Dios le dijo, andá y presentate delante del rey Acab. Pero él pensó que tenía que ayudarlo a Dios. Y Dios lo reprende de una manera tan maravillosa. Lo encuentra en la cueva y le dice, ¿qué haces acá adentro, Elías? No, porque un vivo celo por ti, porque yo soy el único profeta que he quedado. Y Dios le dice, salí afuera, Elías. Sale Elías afuera y ve un terremoto, ve fuego, ve viento huracanado. Pero Dios no estaba ahí. De repente un silbo apacible, un murmullo que viene. Elías entiende que era la voz de Dios. ¡Pum! Se cubre con su manto y le vuelve a decir, Dios, ¿qué haces acá, Elías? No, ¿por qué? Le vuelve a repetir lo mismo. Y Dios le dice, volvé por el camino. Me vas a ungir a Asael, luego a Jehú y luego a Eliseo en tu lugar. Y Elías no entendió la corrección. Le dijo, ¿ves el fuego? Es poder. ¿Ves el viento? Es poder. ¿Ves el terremoto? Es poder. Pero yo no te mandé a que fueras a ostentar poder, te mandé a que fueras a hablar mi palabra, el silbo apacible. Yo no te mandé a que fueras con violencia, te mandé que fueras con paz. Elías era un desorejado desobediente. Por eso era un hombre sujeto a pasiones. Dios le dice, anda y primero vas a ungir a Asael, luego a Jehú y luego a Eliseo. Él fue y ungió a Eliseo. Ni siquiera fue capaz de ungir a Asael y mucho menos a Jehú. A Asael lo unge Eliseo. Y un hijo espiritual de Eliseo unge a Jehú. ¿Por qué? Porque así somos nosotros los siervos de Dios muchas veces. La Biblia dice,
que al siervo no se lo corrige con palabras. Porque él conoce que es la verdad, pero no lo va a hacer. Porque no hay más rebelde. ¿Quién es rebelde sino mi siervo? Dice la palabra. Yo les quiero hablar a alguien que tiene que cambiar su mentalidad, que tiene que alinearse a la verdad de Dios. Iglesia, Dios te está llamando a reflexión. Viene un tiempo peligroso para los falsos profetas. Viene un tiempo peligroso para los falsos pastores. Viene un tiempo peligroso para los que falsean la palabra de Dios. Para los que dicen Dios me dijo y Dios no habló. Porque la palabra del profeta se ha de cumplir. Y cuando el profeta de Dios hable de paz en tiempo de guerra y se cumpla la palabra, entonces ese es el profeta de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, Señor de gloria, gracias por esta palabra. Señor, bendigo a los oyentes que están conectados y los que luego van a ver esta prédica, Señor amado, esta enseñanza de la palabra. Que tú les llenes el corazón con una palabra poderosa de restauración en este tiempo para que puedan alinearse a tu voluntad. Y aquellos que están caminando, Padre, correctamente en tu camino, Señor, afírmalos más, Señor amado, en tu palabra para que puedan alcanzar, Padre Santo, la rectitud de tu beneficio en este tiempo y puedan entrar a la tierra prometida, puedan traspasar el Jordán para llegar a sus promesas y que se puedan asir de las promesas de Dios y en este tiempo se cumpla en su vida todo lo que tú le has marcado y le has dicho, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo a la iglesia, bendigo a cada uno de los oyentes, Padre, declaro sanidad, declaro milagro, declaro liberación sobre cada oyente y cada uno de los que ve este video en el nombre de Jesús. Por tu palabra está hecho para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Desde Cali, Colombia, soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Un gusto, Dios me lo bendiga más. Paz del Señor.